Don Nacho, muy buenas noches para todos ustedes. Muy bien, gracias. ¿Cómo vamos? Hombre, pues bien, mirando aquí el panorama nacional e internacional y obviamente se vienen unas elecciones muy importantes para el planeta Tierra, diría uno, porque Estados Unidos seguirá por ahora y aunque muchos pensaban que iba a ser China la que en este momento iba a ser el motor del mundo, no. Estados Unidos sigue siendo una potencia en ese sentido económico. Y teníamos una Kamala Harris que venía supremamente bien, renovada, hasta que hubo por ahí una entrevista, creo que fue en CBS o en ABC, no sé en cuál de estos dos canales, y ahí el mundo se le vino encima. ¿Cómo está el panorama en este momento? Don Nacho, con el peligro de ser agorero, hay que tener en el panorama pues unos hechos que son muy relevantes dentro de la campaña presidencial de los Estados Unidos. El más importante para mí en este momento es que Kamala Harris comienza su candidatura de manera tardía, ¿sí? Un año tarde, por decirlo de alguna manera, respecto de Donald Trump, que venía martillando en los medios de comunicación y con su activismo jurídico, político y social, pues toda esta tendencia de presentarse a estas elecciones tal cual como lo hizo. Entonces, si bien hoy en día tenemos una campaña muy reñida, tenemos haciendo como sacando un promedio entre todas las encuestas que han salido en las últimas semanas, tendríamos aproximadamente entre 1.5% de diferencia entre uno y otros, pero todavía dando esto a Kamala Harris como ganadora. Entendiendo, claro está, ¿sí? Cómo funciona cómo tenemos que entender esas encuestas que se las hacen a todo el electorado, a toda la ciudadanía, pero que esos votos no son los que cuentan. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Me ibas a preguntar algo, Nacho? No, 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 tranquilo. Entonces, ahí hay que tener presente que usted como ciudadano en Estados Unidos sale y vota, pero usted no está votando por el presidente de los Estados Unidos. Usted está votando por alguien que lo va a representar a usted en un colegio electoral y está votando por 580 electores. Eso es lo que se vota el día 5 de noviembre. Y ahí las cargas se desequilibran, porque como pasó, por ejemplo, en la elección con Hillary Clinton, que tenía la mayoría de los votos ciudadanos, pero no tuvo la mayoría de los votos electorales. El ciudadano de a pie fue y votó por ella, pero cuando se sacan las cuentas de cuánto representa cada estado, porque cada estado pone unos votos distintos, no le alcanzó y perdió la elección. Estados Unidos, En esas Estados Unidos tiene un sistema electoral rarísimo. O sea, no es lo que la gente diga, es lo que diga los votos que tiene cada estado. Es la cosa más extraña del mundo entero. Pero yo bueno, aquí voy a entonces en hacer, ese orden de voy a ideas, tener dos perspectivas, sí, como abogado del diablo y como abogado del pueblo. Como abogado del diablo, es un sistema perfecto, porque ha mantenido la itinerancia política de los partidos de bipartidista absoluto durante 200 años. O sea, hay un cambio obligatorio en las corrientes políticas cada 2 años, generalmente cada 8 años. sí. Pero si vamos a ser defensores del pueblo, es una falsa democracia, porque es una democracia de voto indirecto por elección indirecta. Entonces, pues realmente usted no está votando por lo que cree que está votando. Aún así, pues se cree que es una de las democracias más fuertes del Estamos en planeta. cuenta regresiva. ¿Qué puede pasar? Vemos a Trump vendiendo hamburguesas. Esa entrevista, no sé si usted la vio, donde le fue mal a Kamala, porque en última le estaban diciendo, es que usted hace parte del gobierno, usted hace parte de esto. Bueno, le fue muy mal. ¿Por qué se le volteó el panorama a Kamala en estos días? No se le ha volteado. Lo que pasa es que usted tiene que entender que los medios de comunicación también hacen parte de la ecuación. Pues no en vano, los que participamos de los medios sabemos que somos el cuarto poder y ese cuarto poder también vota. Y en ese ejercicio del cuarto poder, pues, y en ese ejercicio de buscar votos, lo que se dice en la opinión pública es muy importante. Dentro del análisis político usted tiene la verdad verdadera y la verdad de los medios, que se ve reflejada en la verdad de las encuestas. Y usted lo que tiene que hacer es tratar de voltear las encuestas para que la gente en la calle diga, oiga, es que las encuestas dicen que el más favorable es este, yo voy a votar por este, ¿sí? Y tras de eso,
véalo como parte del sistema, véalo como una cosa aberrante dentro de la democracia. Lo que hay detrás de eso son capitales en movimiento, empresas y líderes políticos y económicos metiéndole plata a las campañas para mover esas encuestas. Sin embargo, a la hora de votar, muchas personas votan por convicción, por identidad partidista y sobre todo en la democracia americana por identidad partidista, por afinidad ideológica, etc. Ahí es donde se está viendo el juego. ¿Cómo está el panorama? El panorama está limitado a un grupo muy pequeño de estados. Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia y North Carolina, Carolina del Norte. De verdad, esos son los estados que hoy van a poner o a quitar presidente y que van a marcar la diferencia respecto de ese porcentaje, de ese 1.5% que tenemos entre los dos grandes electores, Kamala Harris o Donald Trump. Ahí está la elección. ¿Y cómo está jugando la elección en esos estados? Gana Kamala. Solamente en 3 estados gana Donald Trump por 1 punto. En todos los demás gana Kamala por 1 o 2 puntos. ¿Eso qué significa? Esos estados que yo les acabo de decir, en ese esquema de la elección tan rara de Estados Unidos, esos estados ponen 94 votos. Para ser presidente de los Estados Unidos usted necesita 270. Esos votos hacen la diferencia. Ahí está la disputa en este momento. ¿Que está reñida? Sí, es una elección particularmente reñida, pero es particularmente mediática. Yo creo que esta va a ser comparable con la elección del presidente Barack Obama, porque en ese momento teníamos en la ecuación un fenómeno nuevo que no conocíamos cómo iba a incidir, que eran las redes sociales y particularmente Twitter. Hoy, y esto sí es de agoreros, hoy el fenómeno que no sabemos cómo determinar, cómo va a funcionar, se llama Elon Musk, rifando $1 millón diarios para que la gente apoye las propuestas de transformaciones legislativas que apoyan a Trump, pero que detrás de eso lo que está haciendo realmente es apoyar la campaña de Trump. ¿Sí? Digamos que ahí está jugando en el límite de la ilegalidad en el marco de la legislación de los Estados Unidos, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Ese es el fenómeno que no sabemos cómo va a mover la elección de los Estados Unidos. Elon Musk. Jorge Luis, si le entiendo bien, a Trump, entre comillas, ahora usted dice este cuarto poder, lo está inflando y quizás el que lo puede estar inflando más, como usted lo dice, es el señor Elon Musk. Sí, o sea, esto no es una cosa solamente de Donald Trump. O sea, Kamala Harris ha aparecido 2 veces en la portada de la revista Times. O sea, eso no es gratuito. Apareció en grandes revistas esta semana en el New York Post, no, en el Washington Post. O sea, todos los medios están poniendo... ¿Están jugados? Sí, están poniendo sus plataformas al servicio de cada uno de los candidatos. ¿Cuál es la diferencia? Kamala Harris está consiguiendo dinero de la forma tradicional, ¿sí? Y las campañas en Estados Unidos son ridículamente caras. O sea, las cifras en millones de dólares se cuentan por miles de millones de dólares. Y eso hay que conseguirlo a punta de foticos, de coctelitos, de grandes empresarios que se suman. Eso es lo normal dentro de esta democracia capitalista. Trump no. Trump consiguió un cheque en blanco, que él solamente tiene que decir quiero, aquí tiene. Y no solo eso, es un fenómeno que está vinculado con el gobierno de los Estados Unidos en todas las altas esferas, tiene contratos con defensa, tiene contratos con seguridad nacional, tiene contratos de provisión de servicios. El tipo tiene en sus manos las cartas de los Estados Unidos. Él sabe qué hilos mover y en dónde moverlos. Tiene participación en medios de comunicación, es dueño de la plataforma Twitter, es medio de otros medios tecnológicos que permiten la información masiva a través de plataformas digitales y de mensajes directos en Estados Unidos. Es que detrás de Elon Musk es la cara de un emporio de empresas dedicadas a la tecnología y entiende muy claramente que la tecnología hoy juega un papel fundamental en las transformaciones políticas que se quieren hacer. Pero Trump tiene un cheque en blanco. Kamala antes, está jugando bajo las reglas. Antes de que Andrea haga la pregunta, le faltó una cosita que es para mí fundamental. ¿Qué representa Elon Musk? El futuro.
el sueño, el ir más allá, ir a vivir a Marte. Este señor está en otra dimensión, los robots, todo lo que era. Este señor espacio. representa Pero en el si- imaginario si del usted me lo mundo permite. algo que va mucho más allá. Y eso vende. Pero si usted me lo permite, Nacho, es una figura que es anacrónica y contradictoria a lo que representa Donald Trump. Donald Trump obvio. es todo lo contrario. Claro, no, total, sí, pero lo que quiero decir es, pero sí, pues, si Elon Musk le cree a eso, yo por qué no le La creo. pregunta de Si este fondo es, señor es ¿qué donde será? va. ¿Qué es lo que ve Elon Sí, Musk que pero- el resto de la humanidad no ve? Pero Elon Musk a lo que le cree es a asegurar 37 billones de dólares en contratos con Estados Unidos anuales. Billones. O sea, esa cifra en miles de billones de pesos ni siquiera las habría convertido. Total. ¿Sí? Andrea. Entonces, eso es un negocio. Profesor Yarse, yo quiero intentar hacer esta pregunta de la forma más clara posible. Le voy a pedir que por favor me tenga paciencia. ¿Cómo entender el apoyo que está recibiendo Donald Trump, teniendo en la cuenta que él ya ha estado condenado, si no estoy mal, en varios estados, por lo menos en uno ya fue condenado? ¿Y cómo entender que la diferencia que le lleva a Kamala Harris es tan estrecha si él tiene unos antecedentes, diríamos que por lo menos en términos de imagen, muy grandes y muy escandalosos? Eso en Estados Unidos no importa. Es absolutamente insignificante. ¿Por qué? La cultura política de los Estados Unidos ha fomentado el pensamiento de que todos los ciudadanos americanos deben luchar por lograr lo que quieren, ¿sí? La conquista del lejano oeste es esa tradición oral que dijo, somos un pueblo grande, somos una nación pujante y lo que queremos lo hacemos por encima de lo que sea y por encima de quien sea. No es en vano que en la cultura popular americana sus mayores símbolos sean gángsters. Eso no es gratuito. Y por qué no decirlo, Donald Trump tiene algún aire que lo vincula a todas esas ideas épicas del poder tras el poder, de la economía, del mercado, del negociante astuto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Segundo, hay un discurso detrás de eso que enfila detrás de Donald Trump muchas personas que se sienten identificados con él, con lo que ha vivido, con lo que ha pasado, con un hombre que lo han señalado por haber luchado en contra de los inmigrantes ilegales, por haber señalado que América tendría que ser grande otra vez, ¿cierto? Y que está en contra a que Estados Unidos quede en cabeza de fundamentalmente un símbolo inmigrante. Ese es un discurso muy fuerte que está detrás de eso, porque es que Kamala Harris es americana de nacimiento, pero es el símbolo de ser inmigrante en los Estados Unidos. Ella representa todo lo opuesto a lo que un americano del medio oeste, Texas, Nevada, Utah, Arizona, tiene en la cabeza de la cosmovisión de América. Blancos, rubios, de ojos azules, y América será grande otra vez. ¿Sí? Entonces, detrás de eso está una gran proporción del país, de los Estados Unidos, que se pinta de rojo detrás de Donald Trump, detrás de América será grande otra vez, América para los americanos somos ciertas categorías raciales y tenemos que ser poderosos nuevamente y excluir a todos aquellos que vienen de afuera. ¿Qué me parece a mí difícil de explicar? ¿Sí? El apoyo en las bases inmigrantes. Eso sí me parece difícil de comprender. ¿Cómo se explica? Y cómo se ha recogido en zonas como la Florida o en el sur de Texas o en Georgia, ¿sí? ¿Cómo se explica? Estamos decepcionados del gobierno de Joe Biden. Los demócratas traicionaron el voto latino particularmente o el voto inmigrante, ¿sí? Entonces es una votación por venganza. Pero van a votar por quien de frente les ha dicho que los quiere fuera, que en sus primeros 100 días hará la mayor deportación administrativa que la historia de los Estados Unidos haya visto jamás, con una ley del año 1700. O sea, el tipo la tiene clara y se los ha dicho de frente, como mi ley en Argentina, valga la cuña. Pero él ya estuvo en el poder y más allá de eso, ¿qué le conviene más a los estadounidenses y qué le conviene más a los latinoamericanos en Estados Unidos? ¿Cuál de los dos candidatos?
Bueno, a los latinoamericanos en Estados Unidos les conviene más Kamala Harris, con absoluta seguridad. ¿Sí? Más o menos, porque me han dicho por otro lado que ya el latino radicado que ha hecho su vida allá le molesta ese migrante nuevo que llega, sí, el latino es como fregado en ese sentido. Entonces ahí es donde cambia el panorama. O sea, le conviene más al latino que ya está, pero no al Eso es, latino al que que puede ya lleva llegar. toda una historia ya concebida. que ya tiene papeles, pues. Sí, que eso, y ya están consolidados. No les gusta eso porque eso entra a competir y fuera de eso, la contaminación que estos ven a Petro, a Maduro, a este, al otro, y entonces van viendo cómo la izquierda y todo lo que pasa en América Latina, no, esto no puede pasar aquí. Pues es una percepción que escuché, usted es el que sabe. Gracias, don Nacho, por ese abrazo. Pero mire, usted tiene razón. Hay que tener en cuenta que la migración en Estados Unidos comenzó con la fundación de los Estados Unidos en 1776. Eso es un tema que tenemos que coger con filigrana. Las migraciones latinas de los últimos 50 años ya tienen generaciones de latinos que han nacido dentro de los Estados Unidos y que empiezan a tener un mestizaje dentro de la cultura y la sociedad americana. Y segundas y terceras generaciones ya no se identifican con las raíces de sus padres o de sus ancestros. Muy pocos guardan esa cosmovisión y o la repudian, ¿sí? Ahí es donde usted tiene ese nicho. Pero en la última década, póngale en los últimos 15 años, 3 lustros, la migración latina aumentó a una proporción alarmante, promovida precisamente por la situación social, básicamente, de Haití, que es francófona, eso es otra historia, y Venezuela, ¿sí? Esos volúmenes de migración que generaron mucha tensión en Centroamérica y en México, propendieron por una mayor migración a los Estados Unidos y por una nueva ola de latinos en Estados Unidos buscando regularizar su situación en este país. A esos latinos es que les conviene Kamala Harris. Los latinos de vieja data, de segunda, tercera generación en Estados Unidos, los vemos votando por republicanos. ¿Y a ¿sí? los latinos que vivimos en Latinoamérica? Ese análisis es más difícil de hacer porque, o sea, uno lo puede hacer mire, se lo pongo así como simple. ¿Se lo hago el análisis con la cabeza o se lo hago con las entrañas? Si se lo hago con la cabeza, nos conviene Donald Trump. Si lo hago con las entrañas, nos conviene Kamala Harris. ¿Por qué? Donald Trump es un presidente que ya en su primer mandato probó que no le gusta hacer mayor cosa. Él se quiere concentrar en Estados Unidos, no quiere participar de conflictos internacionales, le importa muy poquito la política regional y por ende le importa muy poquito lo que pase con los países latinoamericanos y con la región y no se inmiscuye mucho, ¿sí? Yo pienso que las democracias latinoamericanas ya están en una etapa en la que pueden empezar a tomar decisiones sin que el hermano mayor esté detrás de nuestras decisiones. Por eso pienso que nos conviene. Y le conviene al planeta porque en el nivel de polarización y en el nivel de conflictividad que tenemos en Medio Oriente, en el sudeste asiático, en Ucrania, en los países árabes, mejor un Estados Unidos que no quiera hacerse parte del conflicto. ¿Sí? Es el análisis con la cabeza. El análisis con las entrañas, hombre, con la pasión, con esa necesidad que tenemos los pueblos, sobre todo latinoamericanos, de contar con un apoyo de una potencia en declive, pero una potencia. Económicamente nos sirve más, políticamente nos sirve más, militarmente nos sirve más y, digamos, esa es la otra cara de la conflictividad internacional. No sabemos estos conflictos hacia dónde vayan a detonar, cada vez la escalada es mayor y pues Latinoamérica se está metiendo de narices sin pensar en las graves consecuencias, entre ellos Colombia, cosa que no puedo analizar muy a fondo, pero ahí hay consecuencias que se pueden ver a futuro y ahí es muy importante de pronto contar con ese hermano mayor que tiene las capacidades. ¿Sí? Bueno, Les pongo así como sobre la mesa la idea de un Corea, donde nosotros como pueblos americanos participamos por la liberación de Corea, pero siempre a la vanguardia, a la retaguardia de Estados Unidos. José Luis tenía pregunta. Paralelo 13 se llama ese escuadrón. Sí, Jorge, yo estaba escuchando atentamente
el análisis que hacía de el perfil de Donald Trump a nivel internacional. Ahora, regalen ese mismo perfil con el conflicto que se vive en Gaza, con el conflicto de la guerra de Ucrania-Rusia, bajo la mirada de Kamala y bajo no solamente la herencia de Kamala, sino lo que es portar las banderas del Partido Demócrata en Estados Unidos, que se dicen que son los economistas los que se dedican a hacer plata, pero que cuando se tienen que involucrar en guerras que no les toca, pues se involucran, ¿no? A ver, la guerra siempre es un muy buen negocio y Estados Unidos es un negociante. En la guerra se consumen bienes muy específicos que producen solamente las grandes potencias. Misiles tierra-aire. ¿Quién produce misiles tierra-aire? ¿Sí? Entonces usted cuenta con los dedos de la mano los países que tienen la capacidad operativa de producirlos. Armamento táctico, técnico, munición, pertrechos, ¿sí? Es un muy buen negocio. Adicionalmente, digamos que en esas leyes no escritas, en esos compromisos no escritos, el Partido Demócrata tiene un vínculo directo con Israel, con el pueblo de Israel, con el pueblo judío en los Estados Unidos, que son básicamente los motores de la economía que tienen su epicentro en Manhattan. Y eso va a obligar a que los demócratas en el poder procuren defender el Estado de Israel, que es un Estado muy difícil de defender porque literalmente está rodeado, está sitiado por el enemigo, ¿sí? Por eso se les da las capacidades tácticas, por eso se les provee los recursos para el domo de acero, por eso se les brinda información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cabeza de los demócratas es casi seguro que Estados Unidos va a continuar con su posición histórica de atender a su aliado, el Estado de Israel y el pueblo de Israel y la nación judía. Entonces, ese es un hecho. Tengo que despedirme ya, pero tengo entendido, no sé, usted me lo confirma, que Donald Trump no se le quiere jugar más a debate. O sea, en estos 15 días, 20 días que faltan para las elecciones, ya no hay más debates. ¿Qué podría mover ese péndulo para que gane el uno o el otro en esto? ¿Cuántos días quedan, José? Pues estamos hablando del 5, Nacho, ¿no? 13 días. 13 días, sí. Mire, en los próximos días lo que vamos a empezar a ver son hechos políticos. Donald Trump vendiendo hamburguesas en McDonald's, ¿sí? Kamala Harris asistiendo a mini caucus en estos estados bisagras que yo les había comentado: Michigan, Washington, Nevada, Arizona, Pennsylvania, Georgia y North Carolina. Ellos necesitan, como lo decimos acá, mojar prensa. Ellos necesitan aparecer en los titulares. Ellos necesitan golpes de opinión. La diferencia porcentual en las encuestas se va a dar en golpes de opinión. Pero estadísticamente es muy difícil que la ecuación cambie en este momento. Por lo que les digo, una cosa es la encuesta del que vota y otra cosa es la encuesta del elector, de esos 580 votos de la elección. Veremos quién sale mayoritario el 5 de noviembre con esos 270 votos del colegio electoral y veremos si se cumple la premonición de que sea Kamala Harris por un estrecho margen que gane el colegio electoral. Profe Yarse, y muy cortica porque ya me están regañando porque se nos acabó el tiempo, pero profe, si cuando Donald Trump perdió la presidencia contra un opositor, pero al fin y al cabo un hombre blanco, americano, casi incendian el Capitolio Nacional, casi incendian la sede de la democracia internacional y del mundo. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar si llega a perder con una mujer negra y que usted dice representa a los inmigrantes? A los inmigrantes, al aborto, a la libertad sexual, a la libertad de género, a la igualdad. No sabemos. Eso es futurología. Y dentro de las pasiones de un pueblo, como les decía, tan marcado en esa idea de grande América, somos blancos y predominamos en el poder, no sabemos qué pueda pasar. Perfecto. No sabemos. Profe, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa. Don Nacho, un honor siempre acompañarlos desde Bogotá a hacer estos análisis. Jorge Luis Yarse, internacionalista, nos acompañó hoy aquí en la primera mesa opinión de Antioquia, muy pendientes de las elecciones.